libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3, leeremos los versículos del 14 al 22. El mensaje del Señor a la iglesia de Laodicea. Todos estamos allí. El sermón de la mañana de hoy se titula La espiritualidad victoriosa. Leemos versículo 14, Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Señor, por tu maravillosa, bella, magnífica e impactante palabra en nosotros. Te damos gracias porque tu palabra sigue siendo viva y eficaz para nosotros en este tiempo, y sabemos que será así hasta la eternidad. Nosotros estamos aquí con corazones dispuestos, reverentes, ante tu palabra y tu enseñanza, ante tu voz hacia nosotros, Padre amado. Sabemos que hablarás a tu pueblo hoy nuevamente porque así lo has prometido. Y nosotros queremos, oh Dios, que tú nos ayudes a entender y comprender el mensaje que tienes para nuestras vidas hoy. Que cada uno de nosotros, en lo particular, en nuestro corazón, pueda comprender tu mensaje. Y que podamos hacer un compromiso, oh Dios. Un compromiso de vivir conforme a ella. Te lo rogamos por Jesús. Amén. La espiritualidad victoriosa. Bueno, creo que toda persona a la que usted le pregunte, ¿usted quiere tener victorias en su vida o derrotas? Bueno, pues todo el mundo quiere tener victoria, ¿verdad? Nos gusta ser victoriosos en todo, desde cosas tan sencillas como el deporte, cualquier competencia que hagamos, queremos la victoria. Pero también en nuestras vidas queremos ser victoriosos como padres, como esposos, como esposas. Queremos ser victoriosos en nuestros empleos, en nuestros trabajos, poder escalar, poder subir. Queremos ser victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Pero también deberíamos querer ser victoriosos en la vida espiritual. Y deberíamos enfocarnos mucho en ese tipo de victorias, victorias en Cristo. Nosotros deberíamos enfocarnos tanto en eso que no deberíamos usar la fe para obtener victoria fuera de la fe, como suele suceder muchas veces en muchas personas. O sea, solo buscan a Dios para que le dé victoria en aquello, para que le dé victoria en esto otro. Señor, te ruego que me ayudes a salir bien en este examen. Te estoy rogando a Dios, estoy de alguna manera, y eso no está mal, pedirle a Dios una victoria fuera del área de la vida cristiana de Dios. Aunque también todas las cosas que ocurren en nuestra vida honran a Dios, lo cierto es que pedimos más victoria a Dios para cosas que no tienen que ver con Dios, como pedirle victoria para las cosas que tienen que ver directamente con Dios.
Y tendría que ver esto ya como, Señor, ayúdame a ser un creyente espiritualmente victorioso. Quiero tener victorias espirituales. Quiero tener victoria en mi vida cristiana. Quiero ser una persona que comprenda tu palabra. Quiero ser victorioso en tu palabra. Quiero ser victorioso en la oración. Quiero ser una persona que dependa en oración, que sepa orar, que esté enfocado en orar. Quiero ser victorioso en la visión. Quiero conocer lo que verdaderamente quieres para mi vida. Quiero saberlo. Nosotros andamos a tientas por ahí, entonces vamos tropezando y estamos, Señor, este tropiezo que tengo aquí, quítalo del medio. Estamos orando por la victoria sobre el tropiezo. Cuando si oramos por la victoria en la visión, sería más fácil, viéndolo todo. Viéndolo todo. Victoria en el ejercicio de nuestros dones. Vamos a decirlo de una manera más comprometida, en nuestras profesiones cristianas. Porque Dios nos ha dado dones y debemos servir. Y yo quiero servir a Dios como maestro, como hermano servidor en la iglesia, como persona que tiene don de fe y ora por otros, como persona que tiene el don de dar y quiero tener victorias en dar. Nosotros deberíamos enfocarnos en victorias espirituales, porque muchas veces obviamos o nos olvidamos de esta necesidad en nuestras vidas. Ahora, la palabra de Dios dice aquí el Señor, allí en el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este pasaje habla a la iglesia de la Odisea de un problema espiritual que había en la iglesia. Y el Señor termina diciendo estas palabras preciosas, al que venciere en estas áreas espirituales. Al que venciere. Yo que soy un vencedor, dice el Señor. Yo que he vencido. El Señor es un victorioso. ¿Amén o no? Jesucristo ha vencido. Él es vencedor. Nosotros podemos tener victorias en Cristo. Pero yo no sé si cuando usted oyó el himno Victoria en Cristo, estaba pensando en tener victoria en esa situación, en ese problema de salud que usted tiene, en esa situación financiera, en esa situación laboral, en esa situación familiar. O usted estaba pensando que usted quería obtener victorias en su crecimiento espiritual. Yo quisiera que usted se enfocara ahora en crecimiento espiritual. O yo quisiera no. Yo quiero que usted vea que este pasaje habla más y se interesa más por eso que por cualquier otra cosa. Y yo quiero que usted empiece a pensar en eso en la Escritura y se va a dar cuenta que la Escritura piensa más en eso que en cualquier otra cosa. Porque la gran realidad es que cualquier victoria que usted tenga fuera de este ámbito, la va a obtener con verdadero significado en Dios cuando primero obtenga victoria en el área espiritual. Un victorioso espiritualmente, hermano, es un victorioso en cualquier área por ahí para afuera. Porque un hermano enfermo, una persona con una enfermedad terminal, una persona con una enfermedad difícil en su vida, no es un victorioso porque venció la enfermedad, ¿o no? Es un victorioso en cómo enfrentó esa enfermedad en Cristo. En todo. Por eso, las bases de cualquier victoria allá afuera para un creyente tiene que ver con las bases de lo que está aquí adentro, de su victoria espiritual, de ser un victorioso espiritualmente hablando. Jesús dice, yo soy un victorioso. Si eso usted lo lleva al mundo no espiritual, dice, victorioso, murió en una cruz, por favor. Lo mataron. Es un derrotado. ¿Qué Dios es ese? Pero nosotros sabemos que la cruz es la victoria, porque nosotros no lo estamos viendo con ojos humanos, sino espirituales. Sino espirituales. Entonces, el Señor es un vencedor y quiere darnos victorias en la vida espiritual a nosotros. Al que venciere. Al que venciere. Hay promesa en Cristo, hay promesa en Dios de dar victoria espiritual al que busque al Señor. Al que busque al Señor. Ahora ocurre que tristemente, y esto no lo digo yo, lo escribió un autor que me gusta mucho. Él escribió estas palabras, tristemente, Warren Wiersbe, en su comentario levítico, él dice, tristemente la felicidad y no la espiritualidad es la meta de la mayoría de los creyentes hoy. La felicidad y no la espiritualidad es la meta de la mayoría de los creyentes hoy. Muchos quieren que Cristo lleve sus problemas, lleve sus cargas, resuelva sus problemas, pero no quieren que Cristo gobierne sus vidas y cambie su carácter. ¡Wow! ¿Es cierto? Muchos creyentes quieren que el Señor resuelva sus problemas, que lleve sus cargas, pero no quieren que el Señor cambie su carácter.
que sea influyente verdaderamente en su corazón, que gobierne sus vidas. Y en estos días conversaba con un hermano, cuando usted recibe al Señor, no lo recibe solamente como Salvador, lo recibe como Señor de su vida. Él es el Señor, Él es el Señor. Y usted debería preocuparse por eso. Lo que muchos no han descubierto es que la verdadera felicidad está en una vida espiritual victoriosa. Y no en las consecuencias que usted tiene por vivir en un mundo donde domina el pecado. No son las circunstancias las que determinan su felicidad. Yo sería feliz si yo tuviera tanto dinero, yo sería feliz si yo tuviera una casa propia, yo sería feliz si tuviera ese carro, yo sería feliz si no estuviera enfermo. No, yo sería feliz si soy victorioso espiritualmente, y lo demás no determinará eso. No lo determinará. No lo determinará. Lo que vamos a ver en este pasaje hoy es sobre esta realidad. La vida cristiana victoriosa depende de la condición espiritual del creyente salvo. La vida cristiana victoriosa, la vida cristiana suya victoriosa va a depender de su condición espiritual. Usted que es salvo, su condición espiritual. En este pasaje Dios nos invita a ser parte de un proceso espiritual, un proceso en esta iglesia y en nosotros, porque este mensaje a esta iglesia es un mensaje para nosotros. Un proceso que va desde comprensión de tu propia situación espiritual, seguir el consejo de Dios para la victoria espiritual y dar el lugar al Dios que da la victoria espiritual. Vamos al primer punto. Comprensión de tu propia situación espiritual. Dice el Señor a la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El proceso espiritual para una vida cristiana victoriosa incluye que tú primero comprendas en qué situación espiritual tú estás. Ningún médico, ningún doctor te va a recetar o te va a dar un diagnóstico total de tu enfermedad si primero no estudia qué tienes. Tienes que tener una comprensión primero de tu necesidad, de tu problema, para empezar a trabajar en eso. Tú necesitas primero saber cuál es mi situación y mi condición espiritual. El Señor da vamos a decir que tres condiciones: frío, caliente y tibio. Frío, caliente y tibio. Déjeme decirle que en la ciudad de la Odisea estaba en un lugar donde habían aguas termales. ¿Saben? Hay lugares así, en donde no vengo, había muchos lugares que habían aguas termales que se usan medicinalmente y demás. Bueno, habían aguas termales allí en aquel lugar. Y como en todas las ciudades de la antigüedad, habían lugares donde estaban fuentes, se traía el agua y demás. Y esa agua venía, normalmente era un agua fresca. Pero en ocasiones también había agua que venía caliente, por la cuestión de las aguas termales. Y también, bueno, a veces en la fuente el agua llegaba como tibia. Y ¿saben? Usted toma un agua así, pues, usted puede tomarse un café caliente, pero cuando usted va a tomar agua ya es distinto. Las personas la expulsaban de la boca. Es ahí donde se basa el Señor para que ellos comprendieran lo que le estaba diciendo. Bueno, da tres condiciones: frío, caliente, tibio. ¿Qué es un cristiano frío? ¿Qué es un cristiano caliente? ¿Qué es un cristiano tibio? Y podemos verlo saliendo de esta misma escritura. Un cristiano frío es una persona con una condición espiritual apartada espiritualmente de la espiritualidad de Dios. Esa persona podríamos clasificarla en lo que dice después el final del versículo 17. Es una persona desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda, espiritualmente hablando. Son las personas que tienen una condición espiritual en que no oran, no leen la palabra. Estamos hablando a personas creyentes. Estamos hablando con personas inconversas o no creyentes. Una persona que ha creído en Cristo tiene una relación personal con el Señor en cuanto a salvación, pero no dedica tiempo a su vida espiritual. Viene a la iglesia de vez en cuando, o no viene mucho,
no diezma, no ora, no lee la palabra, no escudriña, no busca soluciones espirituales a sus problemas. Cuando tiene un problema determinado, piensa en cómo solucionarlo, pero no depende de Dios en eso. Es una persona fría. Ahora, esa persona fría que está alejada de Dios, sabe que está fría, sabe que está alejada de Dios. Suele ser huidiza esa persona. Cuando entra ahí al supermercado y lo ve usted por un lado, dice, me voy por acá para encontrarme con él, porque si cuando lo vea va a decir, hey, ¿por qué no has ido a la iglesia? Es huidiza también desde el punto de vista de la vida espiritual, aunque asista a la iglesia. Cuando se habla de este tipo de temas, de orar o depender de Dios, dice, no, yo lo voy a resolver de otra manera. No busca primeramente a Dios en nada. Ese pudiera ser la persona fría, según lo que puedo comprender yo aquí. El caliente, por el contrario, vive intensamente la fe cristiana. Está lleno de fruto del Espíritu. Conoce a Dios personalmente. Tiene una relación estrecha con Él. Depende de Él. Vive para la gloria de Dios. Busca continuamente agradarle en todo. Está insertado. Depende de Él en toda situación que enfrente en la vida. Busca más agradar a Dios que agradarse a sí mismo. Busca más agradar a los hermanos que agradarse a sí mismo. Piensa más en otro que en Él. Ese creyente que está todo el tiempo pensando en qué puede dar, qué puedo dar para Dios, en qué puedo servirlo. Está conectado en oración a Dios. Entiende la necesidad de conocer bien la palabra de Dios. Es un creyente que tiene visión espiritual, sabe lo que Dios quiere para su vida. Un creyente caliente, un creyente que vive la fe, que no se deja caer. ¿Qué es el tibio entonces? Pudiéramos pensar que el tibio tiene del frío y del caliente. Pero la gran realidad es que no es así según la explicación que da la palabra aquí. El tibio no es que tiene algo de frío y algo de caliente. El tibio es una persona que cree que tiene todo lo del caliente cuando realmente lo que tiene es todo lo del frío. Y el Señor lo dice aquí en la palabra cuando dice, pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Ahí está diciendo el Señor, déjeme decir que antes le dice, ojalá fuese frío o caliente. O sea, que la condición del tibio es la peor de todas. Es la peor de todas, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No sabes. ¿Por qué la condición del tibio es la peor? Porque el frío sabe que es frío. El caliente, bueno, esa es la mejor condición. Pero el problema del tibio es que cree que es caliente. Él se engaña a sí mismo, porque confunde lo que es verdaderamente ser espiritual. Él dice, pero si yo vengo a la iglesia, yo doy, ofrendo. ¿Usted recuerda al fariseo bravo? Yo soy mejor que este. Yo hago todos los requisitos de vamos a decir, de la tradición de lo que es ser cristiano. Yo voy a la iglesia, yo diezmo más a veces que otro. Yo canto, yo leo la Biblia, yo oro. Hace esas cosas, pero no hay un compromiso. Y entonces cree que es una persona rica espiritualmente. Y cada vez cuando está escuchando este sermón, si hay un tibio aquí, está un poco ahora confrontándose, pero en un momento cuando se habló de caliente, a lo mejor pensó, yo soy uno de esos. Pero cuidado, es una condición peligrosa la del tibio. Es una condición peligrosa porque se está engañando a sí mismo. Ahora, el punto es, nosotros deberíamos tener una comprensión correcta de cuál es nuestra condición espiritual. Porque en el caso de la iglesia de la Odisea, nosotros nos damos cuenta que el Señor está tratando directamente con ellos y le dice, yo conozco tus obras. Yo te conozco bien. El Señor nos conoce, ¿verdad? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Eres tibio. El Señor nos conoce. Así que el diagnóstico espiritual tuyo no te lo deberías hacer tú mismo, sino empezar a preguntarle a Dios, Señor, ¿quién soy delante de ti? ¿Soy caliente? ¿Soy frío? ¿O soy tibio? He encontrado personas que me dicen, he estado apartado de Dios, necesito volver a... Ese es un frío que sabe sus necesidades de ser caliente. Pero me he encontrado personas frías que me dicen,
yo amo a Dios, yo estoy espiritualmente y yo percibo que no lo es. Pero esa persona le ha preguntado a Dios, usted tiene que hacer un diagnóstico, hermano, de su vida espiritual. Hágalo, por favor. Hágalo hoy mismo, hágalo ahora mismo. Hágalo en su casa cuando llegue hoy. Tírate de rodillas, Señor, ¿qué soy espiritualmente delante de ti? Porque quiero tener victorias espirituales. Porque necesito tener victoria en Cristo para entonces poder ser victorioso en todo lo demás. Para poder ser feliz. Para poder estar conectado. Para poder agradarte. Agradarte. Necesitamos, hermano. Necesitamos eso. Necesitamos que nosotros podamos estar conectados con Dios. Haga un diagnóstico de su vida. Alguien dijo sabiamente, la apatía espiritual y no Cristo reina en la mayoría de los corazones de los creyentes. Apatía espiritual y no Cristo. Reina en muchos corazones. ¿Qué reina en tu corazón? ¿Apatía espiritual o Cristo? ¿Qué reina allí? Seguir el consejo de Dios. Sería lo segundo. Seguir el consejo de Dios. Ahora llega el Señor aquí en los versículos 18 y 19 y dice, por tanto, yo te aconsejo. Aquí viene el Señor para decirnos qué tienes que hacer. Y este consejo deberíamos tomarlos todos. Porque aún cuando usted sea una persona caliente en Cristo, esa calentura necesita mantenerse. Usted puede ahora calentarse bien, sale para afuera y se le fue el calor en un momentico. En el momento llega el frío y se le va. El calor es algo que usted tiene que mantener. Si pone la calefacción, no puede apagarla, ya estamos calientes, apágala. No, tiene que mantenerlo. Estar caliente en Cristo es algo que usted tiene que mantener. Mantener en su vida espiritual de oración, de Biblia, de conocimiento, de participación, de comunión. Porque usted sabe que la vida cristiana incluye muchas cosas, muchas áreas. Ahora, hay un consejo de parte de Dios. Y el Señor dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vean cómo el Señor nos dice en el versículo 17 que la persona tibia creía que tenía toda riqueza, pero realmente tenía unos problemas tremendos. Era una persona desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y él tiene una solución para ese problema espiritual. Él tiene una solución y empieza diciendo estas 4 cosas maravillosas. Ahora, como suele ser el lenguaje apocalíptico y el lenguaje figurado en la Biblia, todo tiene un simbolismo. Oro refinado en fuego. Que de mí compres oro refinado en fuego. Cuando vamos al resto de la Biblia nos encontramos que realmente lo que está queriendo decir el Señor, lo que quiero que tú compres de mí, o que tú obtengas de mí, es una fe probada en la prueba y en la aflicción. Compres de mí. Déjeme decirle que esa palabra compres de mí es interesante. Porque nosotros sabemos que todos lo recibimos, ¿cómo? Por gracia. Por gracia. Pero si nosotros vamos a Apocalipsis 55:1, el Señor dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero y sin precio. Comprad sin dinero y sin precio. Si es comprado, tiene que haber dinero y precio. De lo contrario sería regalado. Esa es mi comprensión, esa es mi lógica, ¿verdad? ¿Por qué entonces el Señor, que habla de la gracia y nos enseña que todo nos lo da por gracia, habla de comprar? Porque aunque Él nos da las cosas por gracia, nosotros a veces tenemos que pagar un precio para vivir conforme a lo que Él nos da por gracia. Para obtener en nuestra vida hay que pagar un precio. Naturalmente que si usted quiere tener una vida espiritual, el Señor le va a decir, ora, porque yo por gracia, que tú no mereces, te voy a escuchar. Pero usted va a tener que pagar el precio de levantarse más temprano para orar o dedicar una hora para hacerlo. Que a veces hay gente que no quiere pagar ese precio. No, que va, no tengo tiempo. Yo te voy a dar comprensión espiritual para entender mi palabra, hermano. Eso es un tesoro que Dios nos ha dado tremendo. Entender a Dios. Comprender su palabra, hermano. Mira cuántas religiones hay en el mundo. ¿Sabe qué significa que hay tantas religiones? La gente se inventa un Dios porque no lo conoce. ¿Cuántas religiones han salido de gente que lee la Biblia? Muchísimas, con doctrinas completamente distintas, porque pueden leer el papel, la letra, pero no conocen espiritualmente lo que Dios les quiere revelar allí, porque no han conectado con el Dios verdadero que reveló la palabra. Nosotros tenemos ese tesoro, pero usted tiene que pagar el precio de dedicar tiempo a orar, dedicar tiempo a estudiar, escudriñar, a comprender.
Hay que pagar un precio. Y el Señor dice aquí, compra de mí oro refinado, fe probada en la prueba. Cuando nosotros vamos a la Biblia, verdaderamente eso es algo que continuamente nos enseña. Usted va a Primera de Pedro 1, 6 y 7 y dice, como la fe es probada por fuego, como el oro, que se pone al fuego y sale purificado. Es una idea que está en la Biblia, la idea de la purificación. Ahora el Señor dice, yo te aconsejo que si quieres ser un creyente con victoria espiritual, un creyente conectado con Dios, con una vida espiritual alta, con una condición espiritual decaliente, que por favor compres de mí, obtengas de mí y recibas de mí la prueba, la fe probada. Déjeme decirle, la mayoría de los creyentes que yo conozco no quieren de Dios las pruebas o la purificación en el fuego. La mayoría ora a Dios para que se lo quite. Conozco muchos creyentes que vienen y me dicen, pastor, ora por mí porque estoy pasando una prueba para que el Señor la quite. Y es como el estudiante que va delante del profesor y le dice, tengo examen final de matemáticas, pero estoy pidiéndome que me lo quite. No te vas a graduar nunca. Hay pruebas que tenemos que pasar. Hay pruebas que tenemos que pasar. Uno de los libros que me gusta, y lo digo muy a menudo, de Max Lucado, yo le digo Lucado, pero como en inglés se pronuncia Luqueiro. Lucado es sobre el yunque. Me gusta muchísimo. Ese concepto de él de que en una herrería, y tenemos que pensar en una herrería de esas donde hay una fragua allí y ponen el metal allí, se forjaban las espadas en los tiempos antiguos. Hay distintos tipos de metales. En un rincón, en un lugar, en un storage, en un almacén, el hombre tiene hierros viejos que él va a reciclar. Una espada rota, una pinza rota, un arado roto, un pedazo de metal que lo tiene allí, un pedazo de cabilla, lo que sea. Hierros que él va a transformar en herramientas. Porque en otro lugar él tiene allí bien organizadas sus herramientas. Herramientas que también son hierros, pinzas, alicates, martillo, el yunque y otras cosas que él forja, que no son sus herramientas solamente, sino para otras personas. Por ejemplo, vamos a pensar en una espada, qué maravilla. Pero usted tiene que saber que cuando usted vea a esos antiguos con aquellas espadas preciosas, esa espada en algún momento fue un hierro. Un hierro que era flexible, dúctil, se podía moldear, pero que él convirtió en acero. Pero lo que dice Max Lucado es, para poder pasar de ese hierro a este hierro, hay que pasar por el yunque y por la fragua. No hay manera. El maestro herrero toma aquel hierro y lo pone al fuego hasta que está el rojo vivo. Lo pone y suelta toda impureza. Y se pone moldeable y lo pone sobre el yunque y con el martillo, lo golpea duro y lo vuelve a poner en el fuego y lo vuelve a golpear. Y si le falta algo, lo vuelve a pasar allá y lo vuelve a golpear. Y le va dando forma hasta que crea una cosa preciosa. Yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego. Que de mí compres una fe probada por la fe. Cuando usted ve a un cristiano que es poderoso, fuerte, usted siempre piense que esa persona no nació así en Cristo. Eso lo obtuvo en las pruebas, la fortaleza espiritual. Cuando usted conozca a un universitario que es una persona como aquel ingeniero eléctrico que llevó ahí una persona para arreglar un televisor, le dijo, tengo el televisor roto, lo miró y le dijo, ok, el arreglo, un estimado, el arreglo le va a costar $100. Pues arréglemelo. ¿Cuándo lo vengo a buscar? No, quédese ahí, se lo voy a arreglar ahora mismo. Y pan, le hizo un puntico de soldadura ahí, ya está arreglado. ¿Pero cómo? Eso fue muy fácil. Usted me cobró $100 por algo muy fácil. Y la persona dijo, no fue fácil. Para yo saber que eso había que soldarlo ahí, me pasé 20 años estudiando desde el kindergarten hasta la universidad. 20 años estuve yo quemándome las pestañas, no durmiendo en las noches. Pasé muchas pruebas para tener ese conocimiento. Pasé muchas pruebas para poder obtener ahora algo que usted no puede hacer. Pues cuando usted ve a un creyente fuerte espiritualmente, no se piense que eso fue, ay, qué fácil fue.
pasó muchas pruebas. Y algunos creyentes nunca llegan a ser espiritualmente aptos, espiritualmente fuertes, porque están huyéndole todo el tiempo a las pruebas. A los seres humanos nos encanta huir. Huir es una especialidad. Que hay gente que si dieran títulos universitarios tendrían 3 o 4 doctorados en huir. Problema en ese lugar, en ese trabajo, me voy. Problema en el matrimonio, el divorcio. Problemas en la vida, me pego un tiro y me suicido. Problemas, las personas están huyendo allá afuera continuamente. Tengo muchos problemas, me refugio en el alcohol, van a huir a la droga, van a huir a donde puedan, porque no quieren enfrentar la prueba y solucionar el problema. No quieren partirle por el medio al asunto, quieren estar todo el tiempo huyendo. Un creyente espiritual, dice el Señor, te aconsejo que de mí compres las pruebas que te envío. Si te pongo pruebas, son para hacerte más fuerte, hacerte grande, hacerte mayor. Dale, éntrale por el medio. Vestiduras blancas, dice el Señor, que de mí compres vestiduras blancas. Tú estás desnudo, yo te doy vestiduras blancas. Bueno, la Biblia, eso es símbolo de santidad, hermano. Santidad. Dios quiere que obtengas de Él santidad. Los ángeles que vinieron aquel día en el sepulcro, dice, habían unos varones con vestiduras blancas. Cuando la Biblia dice que los salvos en la tribulación estén en la presencia del Señor, dice, había una multitud con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran esos? Esos son los que fueron salvados, los santos del Señor. Era un símbolo de santidad la vestidura blanca. Tal vez es así que hasta los que creen en religiones de otro tipo se visten de blanco a veces porque creen que el vestimenta le va a dar santidad. Pero el hábito no hace al monje. Sino el interior, el vestir vestiduras blancas tiene que ver con el corazón. No es que usted a partir de ahora voy a vestirme de blanco, no. Es que llegue la santidad a su vida. Ser santos. Nosotros necesitamos ser santos, dice el Señor 9 veces en la Escritura. Sed santos porque yo soy santo. Sed santos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque sin santidad, nadie, así mismo mi hermano, nadie verá al Señor, nadie. También dice el Señor que de mí compres colirio para que veas. Colirio, porque tú estás ciego. Visión espiritual, hermano. El Señor quiere darte visión espiritual. Visión espiritual para hacerte un creyente genuinamente espiritual. Necesitas visión. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de visión, dice Oseas. Por falta de visión. La gente cristiana espiritual tiene que ser una gente con visión espiritual. Pero muchos no tienen visión espiritual. Solo ven lo que está delante de sus ojos, lo físico. Algunos de ustedes solo ven aquí el grupo de hermanos, otros saben y ven que el Señor está entre nosotros. Que el Espíritu Santo reina aquí. Giesi, el criado de Eliseo, solo veía los ejércitos sirios, pero Eliseo veía los carros de caballo, los carros de fuego del Señor alrededor. Los que venían con Jacob regresando a encontrarse con su hermano Esaú, solo veían un campamento, pero Jacob veía 2 campamentos. Un campamento de ángeles que estaba ahí. Y David dijo, los ángeles, acampa el ángel del Señor alrededor de los que le temen y lo defienden. Hay visión espiritual que usted necesita, hay comprensión espiritual que necesitamos. Señor, lo que el Señor quiere para nosotros, lo que el Señor quiere, hay gente que sabe. Cuando David fue nombrado rey de Israel, los ancianos estaban viendo cuál era verdaderamente el rey que necesitaban desde el punto de vista estratégico. Así que Saúl había sido un problema, el hijo de Saúl era un débil, no podía este hombre ser el rey. Lo lógico es que David tiene más, pero la Biblia dice, pero había una tribu, la tribu de Isaacar, que sabía lo que Israel debía hacer desde el punto de vista espiritual. No vieron en David el guerrero, no vieron en David el líder que arrastraba multitudes. Ellos vieron en David lo que Dios le hizo ver a Samuel el día que lo ungió siendo un niño. Este es el hombre que Dios escogió. Es otra percepción. Es otra percepción. Por eso cuando vine aquí a predicar por primera vez que yo era un candidato para esta iglesia, me voy a atrever a decir lo que creo que debe decir. La iglesia no puede elegir un pastor porque tiene tanta licenciatura, porque tiene que elegir al hombre que Dios quiere. Espiritualmente discernido, no. De otra manera, porque si no, hermanos, si no se
puede discernir espiritualmente, nosotros jamás hubiéramos cogido al Pedro pescador del bulbo y sin letras, al Pablo asesino. Usted tiene necesidad de visión espiritual para saber lo que Dios quiere. Y sabe lo que Dios quiere para la iglesia y lo que la iglesia debe hacer y lo que usted debe hacer. Y le da visión a usted. El cristiano espiritual necesita visión, porque eso le traerá certeza, convicción y victoria. Cuando yo digo, Dios me llamó a esto y Dios quiere que haga esto, que venga lo que venga. Que venga lo que venga. Porque Dios me llamó. Pablo dijo, Dios me llamó a Macedonia y voy a ir a Macedonia. Y entendieron que el Espíritu Santo les dijo, para allá no, quería ir para Asia, para Macedonia. Así que cuando le dieron los 40 azotes, lo pusieron en el calabozo más adentro, cuando le dieron aquella tortura, se puso a cantar. Porque en su visión espiritual él sabía que él estaba en el camino correcto y que Dios lo había llamado ahí. Así que estoy esperando qué más va a hacer. Estoy esperando qué más va a hacer. Yo le decía estos días a Joaquín eso. Si yo entendía que Dios me llamó aquí, yo lo demás se lo dejo al Señor. Yo sé que Él lo va a hacer. Necesita visión espiritual, arrepentimiento. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento es una necesidad vital en el creyente. Usted no puede enfocarse en cosas nuevas si no se arrepiente de haberlo hecho diferente anteriormente. Alguien dijo muy sabiamente algo así como que un loco no es una persona solamente que estaba por ahí con la mente perdida, sino es una persona que perdió de vista la realidad de tal manera que cree que usando los mismos métodos va a obtener diferentes resultados. Usando los mismos métodos va a obtener diferentes resultados. Si usted sabe que este método falló, debe dejar ese método y usar otro desde el punto de vista de lo que estamos hablando. O sea, arrepentirse, eso se llama, me arrepiento de haberlo hecho de esta manera, aunque no lleve tal vez, me arrepiento, sino esta no es la manera, me estoy equivocando y tengo que cambiar. Y usted en su vida necesita el arrepentimiento desde el punto de vista espiritual, porque usted tiene que reconocer, no ha sido bien hecho lo que estoy haciendo. Me he equivocado, he errado, he caminado lejos de Dios, Me encontré una joven un día que vino a consejería porque había fracasado como en 2 matrimonios y entonces ahora conocí a un muchacho, pero ahora sí, Después que ella me contó toda la historia, porque era la percepción humana del joven, yo le dije, ya le dijiste a Dios, hablaste con Dios y le preguntaste a Dios, ¿por qué esa persona no es cristiana? Y tú, dice, no, pero yo creo que Dios me da la sabiduría para yo. Digo, bueno, pues con lo que tú crees Dios te dio sabiduría, ya has hecho 2 matrimonios y los 2 has fracasado. Y vas a tomar la decisión otra vez, el tercer matrimonio, basado en los mismos conceptos que tomaste los 2 primeros. ¿Cuándo vas a decirle a Dios, me arrepiento de haberlo hecho a mi manera? Enséñame a hacerlo a la tuya. ¿Cuándo lo vas a hacer? Por eso el arrepentimiento va a estar muy ligado a cualquier decisión del creyente en su vida. Y el Señor dice aquí, tienes que arrepentirte, yo soy celoso. Y recuerden que dice aquí, castigo a todos los que amo. Él te ama. Pero tú, para tener una vida espiritual, un ingrediente tiene que ser el arrepentimiento. Porque en cualquier momento una falla vas a tener que volver a orar. Una decisión mal tomada vas a tener que cambiarla y reenfocarte. Así que sigue el consejo de Dios para una alta vida espiritual. Eso significa, acepta de Dios las pruebas para que forme en ti una fe fuerte, pura, purificada por el fuego. Acepta de Dios la santidad, la visión espiritual y el arrepentimiento como estilo de vida en tu vida, para ser un creyente espiritual. En último lugar, dar a Dios su lugar en nuestras vidas. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo es un versículo que uno oye muy a menudo aplicado al evangelismo, o sea, a que una persona reciba a Cristo como Salvador. Y verdaderamente yo creo que puede ser usado así, pero en su contexto este versículo está más interesado en otra área, en dejar reinar a Cristo en tu corazón. Porque no está hablando aquí el Señor a personas no creyentes, sino a una iglesia, a personas que ya tenían una experiencia con el Señor, pero que muchos de ellos no tenían vida espiritual, eran tibios porque el Señor no reinaba allí en el centro de sus decisiones. El Señor era parte de la vida, pero no el rey de la vida.
Y aquí lo que está hablando es dar lugar al Señor, el lugar correcto, el lugar que merece, el lugar que necesitas tú darle. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que es una cuestión ya espiritual, de entrar en la vida del creyente. Entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Esto de cenar en el pueblo de Israel era una cuestión de relación. Yo creo que también entre nosotros. Cuando usted invita a cenar a alguien a su casa, a comer y compartir una cena, ahí se está buscando una cercanía, hay una compenetración, hay algo más allá de saludarte en la puerta, es dejarte entrar y dejarte entrar hasta la cocina. Dejarte entrar hasta la cocina. En consejería se dice, usted no puede nunca forzar la puerta de nadie ni forzar entrar en nadie. La persona le deja entrar hasta el pórtico, hasta ahí. Si le deja entrar hasta la sala, hasta ahí usted entra. Pero a veces ya la confianza, la compenetración es tan grande que hay personas que llegan a su casa y le dicen, entra para acá, tengo sed, abre el refrigerador, quiero ir al baño, vete al baño mío, porque no hay problema, porque ya hay una relación familiar. Oiga, hermano, usted necesita una relación, y yo lo necesito, familiar con Jesucristo. Él entra en mi vida y conoce la cocina, el baño, el patio, el closet. Él conoce todo, Él conoce todo. Él reina allí. El Señor dice, yo estoy a la puerta. Dale lugar al Señor en tu vida que Él merece por ser Dios, por ser tu creador, por ser tu salvador, y que además tú necesitas que entre a tu vida. Es que Él tiene el conocimiento. Y mire, hay muchas cosas en la vida en que usted de pronto llega y usted va a un doctor y dice, tenemos que hacerle uno, y necesitamos que usted nos permita esto. Y usted va a autorizar o no. Pero si usted quiere que verdaderamente trabaje con todas las herramientas en la mano, va a tener que darle acceso a todo. Porque si no, solamente va a tener unas ideas y no va a poder sacar una conclusión correcta. Es necesario abrir el corazón al Señor y dejarle entrar, y que Él reine allí. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, hermano. Yo estoy a la puerta y llamo. López de Vega tiene una poesía sobre eso preciosa. El Señor llamando a la puerta. Y él dice, no le abrí. Y en el duro frío ahí estaba, y yo no le abrí la puerta. Fue un famoso poeta español. Nosotros tenemos un himno precioso que me gusta mucho. Puedo oír su voz llamando. ¿Se lo sabe? Puedo oír su voz llamando. Puedo oír su voz llamando. Donde Él quiera. ¿Cómo es? Yo le serviré. ¿Puedes oír su voz? ¿Puedes oír su voz? Qué bueno, hermano. Abre la puerta. Dile no a la apatía espiritual y dile sí a la presencia espiritual de Dios reinando en tu corazón. Necesitas ser un creyente espiritualmente fuerte, victorioso. Dile sí al Señor. Entra. Alguien dijo, la iglesia en este siglo XXI se ha extendido como el mar, pero en muchos lugares tiene la profundidad de 1 pulgada. Se ha extendido, pero ¿qué profundidad hay en tu corazón? ¿Qué profundidad hay en tu corazón? Quiero concluir. Al que venciere, dice el Señor, al que venciere. ¿Quieres vencer? ¿Quieres ser un victorioso? Un fuerte, una fortaleza espiritual en Cristo Jesús. Entonces necesitas tener una comprensión correcta. ¿Quién soy yo hoy espiritualmente ante Dios? No ante mi esposa, mi esposo, mi hijo. Ante Dios, no ante el mundo, ante los demás. Porque ante los demás nosotros podemos parecer luz. Es ante Dios. He rendido a Dios. ¿Quién soy? Soy caliente, soy frío, soy tibio. Necesitas ser caliente. Y para eso necesitas seguir el consejo de Dios. Una fe probada. Santidad, visión espiritual, arrepentimiento. Y tienes que darle un lugar especial a Dios en tu vida, dejarlo llegar y reinar
y conocerlo y ser hijo y que Él sea padre y ser amigo, ser llamado amigo de Dios. En el reino de Dios la espiritualidad victoriosa, hermano, no es un lujo, es una necesidad. Una necesidad. La verdadera felicidad comienza en la espiritualidad. Un amigo me invitó un día, estábamos en Cuba, hay muchas playas, o sea, una isla rodeada de mar. Así que desde que uno es niño, uno va a la playa muy comúnmente. Ustedes viven en la Florida, me imagino que hay personas que viven en continentes que nunca han ido a la playa, al mar. Así que yo, desde niño, las vacaciones, para la playa. A la playa. Nos gusta mucho la playa a los que vivimos en los lugares tropicales. Entonces, no hay un año en mi vida, creo, que yo no haya ido, aunque sea una vez, creo que a la playa. Pero en una ocasión un miembro de la iglesia, que es un gran amigo mío, gran amigo de mi familia, nos invitó a pasar unos días con él, tiene una casa en la playa. Su propiedad, amigo mío que es una gente que amamos mucho, Eduardo Aloisio. Es posible que a lo mejor vea este sermón porque ellos hacen seguimiento, él y su esposa, de mis sermones. Eduardo Aloisio nos invitó a pasar unos días y resulta que el hermano de su esposa es una gente que le gusta mucho bucear. Pero yo nunca había hecho eso. Así que nos dijeron, pastor, queremos adentrarnos un poco más allá de la playa. Hay una zona de como unos arrecifes y es una cosa preciosa, no una gran profundidad. Esto es plataforma, ahí hay como 3 metros, 4 metros de profundidad. Se embulla ahí con nosotros, la careta, el snorkel, no nada de acualón ni nada de eso, solamente careta, con una tabla vamos hasta allí, está bien, vamos. Y yo me fui con ellos. Y es la única vez en mi vida en que yo he bajado a una pequeña profundidad de 3, 4 metros a ver un arrecife que era en una playa que se llama Guanabo en Cuba, que no es los Jardines de la Reina. En mi país hay un lugar de arrecife que se llama los Jardines de la Reina, los Jardines del Rey, que son maravillas, los turistas vienen ahí, pero ahí yo pude ver aquella fauna marina, los peces, también las algas, los corales. ¡Wow, hermano! ¡Qué maravilla! Si alguno de ustedes ha hecho eso alguna vez, pero yo, por favor, yo me quedé tan impactado. ¡Qué belleza de la creación de Dios! Verlo ahí delante de mí. Ahora, yo he visto eso muchísimas veces en la televisión. He visto documentales de las profundidades marinas muchísimas veces. Pero yo nunca había bajado a esa pequeña profundidad. Ese día le dije a mi amigo, se me ocurre una ilustración y la voy a usar en la iglesia. Y la he usado otra vez. Antes de este día, si alguien me hubiera preguntado, ¿tú conoces el mar? Yo le hubiera dicho, pero claro, desde niño toda mi vida he ido al mar, me he bañado en él, he estado en él, lo he visto por televisión, pero hoy descubro que yo solamente conocía la orillita. Yo no conocía el mar, yo conocía la orillita del mar, yo solamente me he mojado ahí una vez y me voy para mi casa y me olvido del mar y vuelvo otra vez y me mojo en la orillita. Ahora he bajado apenas 3 metros y digo, no sé nada del mar. No sé nada, no sé nada. Esto es algo tan maravilloso, tan precioso, que tengo ganas de volver atrás y volver a meterme otra vez. Y me doy cuenta que así es la vida espiritual de muchos creyentes. Vienen a la iglesia, oran un día, y si le dicen, ¿usted conoce a Dios? Pero claro, desde niño lo conozco. Yo voy a la iglesia, conocen la orillita, hermano. No han bajado a las profundidades del amor y de la gracia del Señor nunca. Porque los que han bajado, y yo creo que yo he bajado y digo, los que han bajado, los que han podido profundizar en el conocimiento de la palabra, son unos enamorados de la palabra y no pueden vivir sin escudriñar y volver a escudriñar. Y usted dice, ¿cómo es que ese hermano que ha estudiado tanto, que ha revisado tanto, no para de leer más la Biblia? No, los que no saben son los que deberían leerla, ese la leyó. No, ese sigue porque sigue descubriendo maravillas. Y ese sigue de rodillas orando y ese sigue profundizando porque ese cree que va más allá. ¿Y saben qué pasa con el mar? Que nadie ha llegado todavía a lo más profundo de él. Por mucho que han mejorado. Y cada vez que bajan descubren una maravilla diferente.
Dicen, ¿cómo es posible? Hay unos animales ahí, que hay un volcán, que hay yo no sé cómo será eso en Fahrenheit, pero 400 grados Celsius. 4 veces la temperatura de ebullición del agua, pero por la presión no ebulle. Y ahí hay animales que viven ahí. ¡Qué maravilla! Animales que alumbran con su cuerpo en las profundidades. ¡Qué maravilla! Siguen descubriendo maravillas de Dios. Y así el creyente espiritual sigue descubriendo maravillas, porque por mucho que profundice, jamás llegará a conocerle completamente. Y siempre encontrará algo nuevo, algo diferente, algo espectacularmente maravilloso que enriquece su vida, que la llena. Hermano, sea ese creyente, no sea creyente de orillas. No se pierda la profundidad de las riquezas del amor de Dios. No se lo pierda, no se pierda eso. Un creyente, una iglesia espiritual es un creyente en triunfo, una iglesia en triunfo. Un creyente espiritualmente apto es un creyente caliente, vivo, feliz, lleno. Un creyente espiritualmente fuerte es el temor de Satanás. Acercaos a Dios y el diablo huirá. ¿Y quién huye? El cobarde, el que tiene miedo. Eso se puede traducir como se acobardará contigo. No me meto con ese. Ahí reina el fuerte. Ahí está la espada del rey. Ahora, una iglesia fría, tibia, un creyente frío y tibio es la risa de Satanás y el dolor de Dios. Un creyente tibio es la vergüenza de la iglesia, la vergüenza de Dios. El mayor mal que un creyente le puede hacer al Dios nuestro y a la iglesia en este mundo es ser tibio o frío. Ese es el mayor daño que le puedes hacer a la iglesia. El más grande bien que le puedes dar a la iglesia, el más grande bien que le das a tu familia y a tu propia vida, es ser un creyente espiritual caliente y victorioso en el Señor. ¿Qué harás con tu vida? Vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser espirituales. Toca el corazón de nosotros en este lugar para volvernos a ti. Ruego por cada uno de los hermanos ahora que sienten en su corazón el deseo. Han sido tocados por tu Espíritu para buscar ser espiritualmente calientes en ti. Obra en ellos ahora, oh Dios, para que hagan una decisión correcta sobre su vida espiritual. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le invito a usted ahora a orar en privado ahí. Usted solo con Dios. Haga un examen ahora mismo usted ahí de su condición espiritual. Y vuélvase al Señor.